Defensa, vía de alegatos de clausura, lo escucho. Gracias, juez. En uso de la voz para el efecto de formular mis alegatos de clausura, quiero decir que a partir del 2008, este nuevo sistema penal acoge un elemento muy importante para poder desarrollar y poder llegar a los objetivos constitucionales y legales en la nueva reforma. Debe decirse que se implementa un sistema lógico, un sistema científico, y eso está contenido en el artículo 459 y 402. Precisamente cuando establece los parámetros para que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda emitir una sentencia. Y establece como requisito que tomará de manera libre los elementos probatorios, pero también establece una restricción, que es la lógica. Y precisamente la lógica, tomándola como la ciencia directiva del acto de la razón humana, por la cual el hombre, en el propio acto de la razón, procede de forma ordenada, fácil y sin error. Continuando con este autor, también nos dice que la lógica no solo estudia las aportaciones de la mente, sino además da normas para realizar un conocimiento más perfecto. La lógica deviene de ser como una gimnasia intelectual en el ejercicio de la razón, para que ésta pueda llegar al conocimiento de la verdad. Partiendo de ello y tomando en consideración los elementos que contienen tanto el artículo 359 como el 402, precisamente se habla de razones, de la motivación, de una prueba producida, habla del razonamiento utilizado, de las conclusiones, y precisamente que todo esto dé a una convicción. Tomando como el conocimiento de la razón o la lógica, a través de la lógica, debe de tomar este órgano jurisdiccional todos los elementos que se plantearon en el desfile probatorio y poder verificar, porque de eso trata la lógica, verificar las hipótesis que se plantean. Y precisamente, si hablamos del universo del hecho fáctico que le imputan a mi representado, el día 24 de abril, tenemos en un primer momento a 5 policías municipales que dicen que se encuentran transitando a la altura de Manantiales, en la ciudad de Zacatelco, cuando son llamados vía radio. Únicamente dan la información 3 policías, y todos coinciden. Están a la altura de Manantiales, y les llama al operador y les dice que al parecer, así fueron las palabras, fueron idénticas, al parecer están descargando mercancía robada. Los oficiales llegan al lugar y dentro de la información que refieren, dicen que cuando estaban aproximadamente, uno de ellos lo dijo, entre 20 o más metros, observan, también coinciden, hay algunas variaciones por ahí de ellos, pero observan que hay sujetos que están colocados a un costado del tráiler y refieren que hacen una forma de luna, entre aproximadamente de 12 a 15 personas. En primer momento podemos observar que llega una patrulla con 5 elementos y se encuentran 15 personas. Cuando están a la altura de 20 o más, así lo refiere uno de ellos grita, llegaron y todos huyen. Quedó corroborado que pasaron cerca de 20 minutos para que llegara el auxilio de más personal. Únicamente teníamos a 5 policías. Cuando verifican que todos huyen, algunos de ellos siguen a las personas que están huyendo, sin saber la causa de por qué están huyendo, y los demás se quedan en el resguardo de un tractocamión que está saliendo de un zaguán de un predio bardeado. También nos refiere uno de los policías que aprende a mi representado que lo detiene aproximadamente a 1 kilómetro del lugar y que lo detiene en un lugar, en un terreno, y que acá también se genera la duda, ¿no? Porque no corrobora, dice, le dijo que por qué había corrido y dice que mi representado le contestó, me espanté y corrí. Y aún así se lo lleva,
lo regresa al lugar donde se encontraba el inmueble con el vehículo, y refieren los policías únicamente por referencia, porque en el desarrollo probatorio no se tiene la versión precisamente de la víctima 1 ni de la víctima 2. La víctima 1 es la supuesta persona que lo privaron de la libertad, que sufrió el secuestro express. Solamente dicen los policías que refieren, que lo señala, pero también tenemos más policías que se quedaron resguardando, que hay una persona que toca dentro del vehículo, ingresan, lo sacan, dice ser el chofer, que igual en el desfile probatorio no se acreditó que fuera el chofer. El policía dice que le comentó y que por su palabra él cree que sí era el chofer. Alguno de ellos quiso decir que mostró una licencia, pero no recordó el número de licencia y que tampoco se le hizo de conocimiento al Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, cosa que no aportó en toda la investigación, menos en juicio. En primer momento, no se acreditó que esa persona fuera el chofer, ni por consiguiente se acredita que tuviera una relación laboral de transporte para poder brindar un servicio de esa índole. No hay absolutamente nada. Solo tenemos dichos de los policías que no corroboraron, fueron coincidentes también, que no corroboraron en ese momento, no verificaron si el vehículo estaba robado. Uno de ellos dice que solamente tenía un reporte de recuperado, que no es lo mismo robado. Quiero entender que el vehículo ya había sido robado anteriormente. Y no corroboran efectivamente si el vehículo estaba robado, si la mercancía estaba robada y si la caja seca estaba robada. Hasta ese momento no hay ninguna persona que diga y comparezca y diga, eso es mío, me lo robaron a mí, ni mucho menos en todo el desfile probatorio prueba el fiscal alguna entrevista de alguno de los dueños que acredite que es el propietario y por consiguiente haga de conocimiento al Ministerio Público y dé actividad a la maquinaria de investigar. No lo hay. Sin embargo, el Ministerio Público también debió de haberlo hecho. Digo, si hay un tractocamión ahí parado y hay una persona que dice que ser víctima, debió de haber corroborado toda esa información, misma que no se incorporó a juicio, porque no existe en la investigación. Ahora, llegan más elementos. Lo que hacen es acordonar el lugar. Alguno de ellos da alguna descripción del vehículo. Incluso las fotografías que se pasaron en el desarrollo de la audiencia, la perito que tomó las fotografías, porque se les hizo preguntas a las personas que intervinieron quién había tomado las fotografías, y dijeron que un especialista, que es perito en fotografía, misma que el fiscal se desistió. Entonces, verificamos que hay 15 personas, 5 policías, y por el dicho del Ministerio Público en este momento mismo, que no se aportó porque no llegó la persona que supuestamente fue secuestrada, dice que fue con arma de fuego, no encontraron ningún arma de fuego, que fuertemente armados. Digo, 5 policías contra 15 personas fuertemente armadas, porque así lo refirió el fiscal en sus alegatos de clausura, que también atentaban contra su integridad. Digo, pues hay mayoría en números, nada más en personas. Entonces, no es creíble lo que refieren. Lo que sí tenemos es que pues, había un carro, posiblemente no investigó qué estaba haciendo ese carro ahí, quién autorizó que estuviera ese carro ahí, si estaban cargando la mercancía o si la estaban cargando, descargando. Y por consiguiente, en el desfile probatorio también encontramos a 2 vehículos aproximadamente a 20 metros del tractocamión, estacionados, y se los llevan. Eso es lo que tenemos. Y la detención de mis representados y que nadie lo señale en ese momento. Digo, inicia el proceso de investigación por parte del Ministerio Público, lo turnan al órgano jurisdiccional para dar inicio al aparato judicial, la audiencia inicial, y no hay mayores datos. Se vincula a proceso, estamos de acuerdo, hay una investigación, se tiene que probar, pero siguen los mismos datos, no aportaron absolutamente nada.
De ello, tenemos otro acontecimiento importante, que es el día que se realiza el cateo, y ese día que se realiza el cateo, que fue el 26 de abril, verificamos que hay una orden por parte del juez, que se viene desahogando por un policía que estaba al mando, señala a las personas ejecutoras y las personas que iban a ser testigos. Por dicho de él, nos dice que llega al lugar, toca, verifica que no haya nadie, que si hay animales, pero lo cierto es que las puertas estaban abiertas. Había una caja seca que obstruía ese cerrar el portón, y también había un tractocamión, y aparte había policías porque estaban resguardando el lugar. Entonces, dice que llega, toca, nadie abre, y empieza con la ejecución del cateo. Curiosamente, en la lista de testigos, pone a dos personas que ya se desahogaron en el procedimiento, dan los nombres, y también esos mismos testigos aparecen en el apartado de ejecutores. No hay certeza jurídica si fueron ejecutores o fueron testigos. Digo, hay una dualidad, ¿no? Entonces se tendría que entender que actuaron en doble función, como ejecutores y como ordenadores. Hay un cuestionamiento que se le hace al titular de la ejecución de esa práctica. Dice que no tenía personal y que por eso lo hizo. Pues, por el documento se tiene acreditado que se realizó y se les dio la doble función. Jurídicamente así se entiende. Entonces, en ese momento llegan peritos, varios peritos de los que se ha desistido el fiscal. Llega ahí un perito evaluador, que también llegó un día antes, con otra intervención, pero la del cateo, cuando se le pregunta el planteamiento del problema, me dice que, de acuerdo al oficio, no le dicen que va a hacer un avalúo sobre caja seca, tractocamión y mercancía, que porque no sabían lo que iban a encontrar. Lo cierto es que para el efecto de que se pueda desarrollar un cateo, se le pide al órgano jurisdiccional la autorización para que se establezca lo que se va a hacer, cuál es el objetivo. Y pues el objetivo de ese cateo era entrar a ese domicilio, recuperar caja seca, recuperar tractocamión y recuperar mercancía. Digo, se giraron todas estas investigaciones para recuperar cuando todavía no teníamos a las personas dentro de una investigación que dijeran que eran de ellos esos bienes. No había y no hubo durante el desfile probatorio que fuese su voluntad verificar esa situación. Y pues el momento en que se aportó o se tuvo la oportunidad de poderlo hacer, pues las personas no comparecieron. En un primer momento dijeron que no querían comparecer porque tenían miedo. Eso no es justificable de que accedan aquí a la justicia. En este momento pues no comparecieron, no se justificó, ya se hizo valer el apercibimiento, pues el desistimiento de esos medios de prueba. Y esos medios de prueba son importantes, porque precisamente, en primer momento, como lo he referido en forma cronológica y de acuerdo a todos los elementos que participaron y cada una de las participaciones, pues precisamente tendrían que corroborar que alguno de ellos era el propietario del tractocamión, de la caja seca o de la mercancía. Pudiera ser que era un dueño de todos o cada quien tuviera un dueño, eso no lo sabemos porque no se hizo la investigación respectiva y no se aportó aquí a juicio. No sabemos si hubo un robo o no hubo un robo, ahí partimos. En cuanto hace al chofer que dice ser el chofer y lo encontraron, pues no podemos guiarnos por las máximas de la experiencia porque precisamente lo he referido, este es un sistema lógico ya que debe de corroborarse. La corroboración es la función que se tiene que realizar a través de todos los medios de prueba para el efecto de que sí se haya aportado los elementos del tipo penal y también la probable responsabilidad de mi representado. O sea, encontraron a una persona que estaba adentro y dijo, y que le creyeron, pero puede haber diversas hipótesis. No sabemos quién es esa persona que no apareció y no vino aquí al juicio para poderlo interrogar y contrainterrogar. Tampoco apareció el apoderado, tampoco la víctima 2 que se le mandó a citar, tampoco comparece,
De hecho, esa víctima 2 es únicamente, quieren decir que es propietario del tractocamión, pero no se aportó en este desfile probatorio documento que acreditara la propiedad de esos bienes. Ahora, cuando detienen a mi representado, el asesor jurídico dice que él tenía que haber aportado la propiedad. Pues si el policía dijo que él corrió porque pues, tuvo miedo, entonces empezaron a correr como lo refieren. Pues es una calle pública. Pues hay tránsito de personas. Y mi representado dijo que no lo había hecho, o sea que él corrió porque se espanta. Entonces, Albert dice que tantas personas, pues yo creo que cualquier persona podría espantarse y correr. Pero el hecho es que hasta ahorita y este momento no se aportó los elementos precisamente de la propiedad, tanto de la mercancía, tractocamión, caja seca. ¿Por qué? Porque precisamente el Código Civil Federal establece que la propiedad y establece los tres elementos, el jus subtendi, abutendi, fruendi, usar, disfrutar y disponer. Y precisamente no hay ningún documento que acredite con una factura o facturas quién era el dueño, quién puede disponer. Disponer precisamente, el elemento de disponer del objeto le da el elemento de propiedad. ¿Por qué? Porque la supuesta persona que aparece ahí, que no se corroboró si era realmente el chofer o posiblemente una de las personas que introdujo el vehículo ahí, no sabemos, no se hizo la investigación correcta, pero lo cierto es que la persona que dice ser el chofer no aportó elementos de propiedad para el efecto de acreditar la propiedad de esos bienes para él. Digo para él porque si él dice ser el chofer, que no lo estoy aceptando, estoy diciendo, si refirió ser el chofer, él no tenía los elementos de la propiedad, es decir, el elemento de disponer. Él tenía, en su caso, que no se probó tampoco, el usar y disfrutar, que es muy distinto al disponer, es el elemento de propiedad para el efecto de poder decidir acerca de los bienes. Y al no existir el elemento de disponer por parte de los órganos de prueba que se desahogaron aquí, porque yo no vi a ninguna persona que dijera soy el propietario y tampoco me enseñaron una factura para corroborar que efectivamente es el propietario, pues ese elemento de disponer pues no se colma, porque no llegó alguna persona que dijera que disponía de él. Cualquier chofer de cualquier camión no puede disponer del inmueble con los elementos de propiedad. Puede usar y disfrutar. E incluso si se le da un mal uso de esos vehículos o cualquier objeto, bien, mueble, que acredite propiedad y no tenga sus elementos de propiedad, incurre en un delito, que se llama abuso de confianza. Entonces, el elemento importante es disponer, mismo que no acreditó el Ministerio Público. En este sentido, tenemos reconocido durante el auto de apertura a dos víctimas. Víctima 1, la que sufrió supuestamente la privación de la libertad en su especie de secuestro express. Y la otra, de la propiedad. Pero también nos viene a decir el Ministerio Público que no fueron actos que se corroboraran precisamente con medios de prueba, que llegó el apoderado y dijo que era el dueño y que lo reconoció. Incluso en el cateo así nos dicen que llegó una persona, dijo ser apoderado sin demostrar el poder para esas facultades. De hecho, como antecedente tenemos que todos los documentos que querían ser incorporados a juicio no fueron admitidos por el juez de control y el mismo Ministerio Público tuvo la oportunidad de recurrirlo y la sala le dice que no tenían las facultades para poderlo aportar. Entonces, por eso no contamos con ninguna información, porque la investigación se hizo incorrectamente, porque la investigación no se aportó correctamente. También tenemos como antecedente que el plazo de investigación lo querían prorrogar cuando ya habían pasado cerca de año y medio. Entonces, todo esto recae en una responsabilidad por parte del Ministerio Público, porque lo correcto es investigar, corroborar, realizar ciertas actividades, ciertos oficios de acuerdo a los investigadores que tiene a su cargo para poder corroborar todo esto en juicio, mismo que no se hizo. Por lo que
Al no existir los elementos de robo y tampoco de secuestro, porque no está la persona, la única persona que puede referir y decir en este tribunal que fue privada de la libertad y poder haber acreditado con el Ministerio Público la condición en que se encontraba en ese momento, era la víctima 1. No compareció, no hay documentos idóneos que acrediten que efectivamente era chofer, que tenía una licencia, que tenía un contrato con una empresa que da servicio de transporte público, transporte privado federal, y hay un acuerdo probatorio que son las placas, es netamente las placas. Y llegamos al acuerdo probatorio que esas placas montadas en el vehículo son de transporte público federal. No así que esas placas le correspondían a ese vehículo, porque de hecho el Ministerio Público debió de haber probado con documento idóneo que ese vehículo le corresponden esas placas. Y también que tiene permisos para realizar la actividad mercantil de transporte privado federal para el efecto de encuadrar el tipo penal también. No lo hubo y la única persona que lo pudo haber hecho es el dueño o dueños de la mercancía Tractocarmen y Caja. Y que, de hecho, la investigación se inició únicamente porque presumían y se sigue presumiendo hasta este momento que la mercancía es robada, sin que se haya probado. Por lo que solicito, juez, absuelva a mi representado, toda vez que los elementos de prueba que aporta el Ministerio Público en el desarrollo de este sumario no fueron suficientes para poder condenar a mi representado. ¿Sería cuánto?